el ejercicio referido al cómputo de datos de resfriado, alergia y todo eso. Y generábamos un pequeño gráfico que era un árbol de decisión binario en este caso, ¿no? Y había que entender esto, ya vamos a ir mejorando la forma de presentar estos gráficos. Y lógicamente, como les mencionaba, este árbol utiliza un criterio de Gini, en este caso, que es una variable que representa el porcentaje de respuestas similares, ¿no? Que luego vamos a ver que en teoría a veces nos habla sobre la impureza, ¿no? O sea, es medir el grado de impureza que tiene un árbol en función del cual determina la mejor división, ¿no? Y luego vamos a ver la entropía también, a qué se refiere, ¿no? Que tiene que ver con la ganancia de información. Pero bueno, el Gini está definido por default, que revisaríamos próximamente. Y lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Dice, es una variable que representa el porcentaje de respuestas similares, ¿no? Entonces ahí tienen la expresión de cómo calcular. Y lo más interesante es lo que está acá abajo, ¿no? Entonces, y su valor se encuentra entre 0 y 0,5, ¿no? O sea, entre 0 y 0,5, dice el 0 sería mismo resultado en las respuestas, o sea, es ya el resultado es como decir hojas, ¿no es cierto? No hay nada más que decir, en cambio con 0,5 ahí hacemos la condición, ¿no? De que cumple o no cumple determinada condición, lo que les mencionaba, ¿no? Aquí no se dice, a ver, esta persona tiene fiebre, entonces sí o no, sino que, a ver, la posibilidad de fiebre va más del 50% o menor que el 50%. ¿Sí? En función de eso, le consideramos la solución del árbol, ¿no? En este caso, X2 considera la variable inflamación de la garganta, ¿no? Recuerden que eso está definido de acuerdo a nuestras características o variables, y X1 se refería a la variable fiebre, ¿no? Pues en el primer caso es como quien dice, usted tiene inflamación, sí, por decirlo así, me voy por la derecha, caso contrario me voy por la izquierda, ¿no? Pero en este caso se considera el valor del 0,5 del Gini, ¿no? La probabilidad. Entonces, si tiene inflamación, existe 3 casos, por eso me da samples, o sea, los números de casos que cumple esta condición, sobre los cuales se está analizando, y era faringitis, ¿no? En el otro caso ya va a preguntar por fiebre, si tiene fiebre o no tiene fiebre. Y de acuerdo a eso me da que es alergia o me da resfriado, ¿no? No se olviden de eso. Ya vamos a reforzar un poquito más para que ustedes vean, y vamos a mejorar el árbol también, ¿no? Entonces, en este momento, voy a pedir que hagan este ejercicio, a ver cómo les va. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Y el archivo se llama eventos XLSX, ¿no? Datos que tiene información referente a las personas que han asistido al evento, ¿no? En diferentes países, que le ha otorgado alguna calificación, y la idea es hacer un modo de predicción para ver si la persona va a asistir o no asistir a un determinado evento en un determinado país, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Les voy a subir ese archivito, eventos XLSX, ¿no? A ver, voy a buscarlo. Ya, lo vamos a subir al aula virtual, que igual, al Teams. Ya. Listo, ¿no? Tenemos ese archivito de eventos.
nosotros le abrimos con Excel, estos son los valores que vamos a tener, apenas 15 valores. Vamos a poner un poquito más grande esto. Entonces tenemos este conjunto de datos, ¿no? Ya. Para que ustedes lo vean. ¿Dónde está edad, experiencia? En este caso, o sea, son profesionales, se puede decir. La calificación que han dado a los eventos. El país de donde son estas personas y, lógicamente, si han asistido o no al evento, ¿no? Pues en este caso, de esta persona tiene 36 años, 10 años de experiencia en el asunto que sea, ¿no? Ha dado una calificación de 6, el país ha sido Ecuador y ha asistido, ¿no? Otro 27 años, 8 años de experiencia, calificación con 7 y han sido en Colombia y no ha asistido. Y así estamos de cada uno, ¿no? Entonces, con esta información nosotros vamos a tratar de hacer un modelito que me permita predecir si las personas a las cuales nosotros hemos invitado a un evento van a asistir o no, ¿no? Perfecto. Manos a la obra. A ver, por favor. No se olviden, tenemos edad, experiencia, calificación, país y asistir, ¿no? O si asistió o no. Vamos a hacer el mismo proceso de acá. Entiendo que ustedes sí lograron instalar, ¿no? ¿No tuvieron problema? No. Chévere. A ver, entonces empecemos a hacer este ejercicio, a ver, ¿cómo les va? Lo primero siempre es las librerías, ¿no? Si es un ejercicio similar al anterior, deberíamos tener esas librerías, ¿no? A ver. Hagamos este ejercicio. Ah, no, pero capaz que las librerías no tienen instalada para que les funcione. O no, sí debería funcionar es con Visual Studio Code. ¿Lo tienen? Podríamos hacerlo ahí, ¿no? A ver. Lo ponemos aquí. Ya, podríamos hacer en Visual Studio Code. A ver cómo nos va, ¿no? Ustedes pueden seguir haciendo en el otro, no hay ningún problema, pero si quieren se pasan acá. Es fácil. Y andas. For free. Es el que me faltaba.
PyDot Plus, perfecto. Luego, ah, más fácil, ¿no? Pero está bien. Las librerías de las bibliotecas de y también importamos imágenes, ¿no? Para poner las imágenes. Unas librerías que vamos a utilizar. Disculpe, Inge, ahí le está reconociendo el PyDot Plus, ¿o no? Porque le veo ahí Inge, en su máquina, no creo que le está reconociendo el PyDot Plus. No sé si estoy mal. Ahí voy a ver. Ahí está. A ver, la manera más fácil de probar es corriéndole, ¿no es cierto? Entonces está ejecutándose. Se supone que se está cargando las librerías y ahí me dice, ¿no? Salió el código 0, o sea, no hubo problemas, a 12.96.7 segundos. Entonces sí me reconoció. De pronto los colores, ¿no? Es por los colores que están ustedes seleccionando, lo que sea, ¿no? No se preocupen de eso. A veces me daría la idea de que no me está reconociendo, pero recuerden, ustedes pueden estar configurados de otra manera. Ya, entonces esas son las librerías. Lo que tenemos que hacer es el idioma. Hay cosas, de paso el ejercicio es interesante porque hay cosas que me funcionan muy bien en Visual Studio Code. Sí, todo prácticamente. Pero en Jupyter a veces hay cosas que no funcionan bien. O sea, funcionan a medias, ¿no? Eso. Trato de revisar algo. No ejecuta, no me da error, pero no funciona bien, no se visualiza. Hemos de hacer un ejercicio. A ver, luego de eso tendría que leer los datos. Ya. Y ustedes saben que leemos datos. Read CSV. Eso es lo bueno, ¿no? Ya. Tendría que leer el dataset, ¿no? En este caso, mi dataset está .csv.
imprime, ¿no? Esto, por ejemplo, no me imprime aquí. Tengo que mandarle con print. Listo. Entonces me está leyendo los datos y podría leerle todo. ¿Cuántos datos tengo yo? ¿Cuál es la instrucción para saber el tamaño de los datos? No es punto shape, Inge. Ya por eso. ¿Sí? Ay, ay, ay. No. Así era. Los sin paréntesis. Ahí está, ¿no? Entonces es 15 filas o 5 columnas. Ustedes me van diciendo eso. Entonces aquí yo le podría poner una vez 15 para que me muestre los 15 datos, ¿no? Por así decirlo. Como la pantalla está en otra resolución, por estar así, ¿no? Entonces lo que importa es esto. El tamaño de mi archivo ha sido de 15 registros. Lo que está en Excel, ¿no? Si le... No está numerado, no está... Ahí está. Entonces está 16, pero realmente son 15 porque el 1 no funciona. Ya, listo. Tengo todos los datos. Shape, ¿no? Ya. Le puedo dejar así. Solamente está. Y así mis datitos. Luego le vamos a ver para qué. Venga. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? A ver. Cambiar los datos nominales por numéricos. Ya, correcto, ¿no es cierto? En este caso, edad no hay problema, experiencia no hay problema, calificación no hay problema, país, ¿no? País y si asistir en este caso, ¿no? ¿Ya? A ver. ¿No? En este caso, quiero un ratito utilizar un map, ¿no es cierto? Le digo y no, 2.0. Para el un caso, ¿no? Para el otro caso, debería decir, bueno, este sería el los casos de asistir, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué países? Ecuador, ¿no? Ecuador.
0, coma, Colombia 2.1, ponemos 1, le ponemos Argentina. Le puse por el orden que está aquí, ¿no? Ecuador, Colombia, Argentina, no significa nada, ¿no? Pero depende. Le vamos a poner 2 y coma, ¿cuál me toca más? México, ¿no? Ya. La función de mapeo, ¿no es cierto? Datos, donde es país, datos, mapeale, ¿no? País, más facilito. Es un diccionario. Y finalmente hacemos lo mismo. En cambio es lo mismo. Le voy a copiar. Y aquí sería asistir. Asistir. Y le imprimiríamos los datos para ver si está cambiado. Nada, no. Solo para verificación. Siempre es bueno y confiarnos. Ya de lo que teníamos así, ahora deberíamos tener todos valores numéricos, ¿no? Entonces, vamos a Colombia, me dice, no está definida. A ver qué pasó. No está con tilde. Será por esto. Acá de una vez. Puede ser que por eso me haya fallado, ¿no? Porque puse.
hecho, no debería dar ningún problema. Ya, entonces por eso ha sido las dobles comillas, ¿no? Uno utilicé comillas simples y el otro comillas dobles. No debería dar, ¿no? Pero bueno. Ya están todos transformados, entonces no hay ningún problemita. Esta sí mismo le quitamos. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Ya tenemos cargados los datos, tenemos transformados los datos. Y ahora sí nos toca diferenciar cuáles son las variables independientes y la variable dependiente, ¿no? Entonces, así mismo le ponemos características. Mi lista. ¿Dónde va? Más. Más. Calificación del curso y finalmente país. Ustedes ven, se pueden poner un montón de variables, ¿no? Que nosotros podemos considerar, no solo variables a veces que tienen que ver, o sea, alguna relación debería haber, ¿no? Edad, experiencia, calificación, país, ¿no? Pero a veces son datos bien dispersos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces nos tocaría hacer el análisis de eso, ¿no? Si es igual, decimos que iba a estar todas las características. Características. Y Y tendría que ser la variable dependiente y únicamente es no existir. Entonces este proceso lo podríamos definir las variables pendientes y dependientes. Ya. Luego de ello, ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente, bueno, podríamos imprimir, pero no me interesa. Pero para verificar, ¿no? Entonces ahí está impreso, ¿no? Las variables independientes y las variables dependientes. Ningún problema. Le quitamos y esto le... Ahora sí aplicamos el modelo y lo entrenamos. Y reclassifier. Se me sube con este tecladito. Luego hace tree, una vez que está definido el modelo, ya le podemos entrenar, ¿no? Entonces de tree, así mismo. Punto fit. Variables x, y. Listos con el modelito. Y lo que hacíamos era
Y ya podríamos entrenarle, ¿no? O sea, una vez que está definido el modelo y lo entrenamos, ya podríamos hacer predicciones, ¿no? Tranquilamente. Vamos a ver eso primero antes de graficar, ¿no? Entonces, podríamos poner así. Utilizar predict, ¿no? Entonces, y chévere. Le ponemos predict en lo que hemos utilizado, chévere. Y luego, sí. Los valores de una lista de listas, ¿no? Entonces ahora sí podríamos decir, a ver, los valores cuáles son para hacer una predicción. Y vamos a probar con este, ¿no? Dice, pongámosle 18 años, ya, experiencia, pongámosle otro valor de 4, pongámosle calificación 5 y a ver qué me sale, ¿no? 18 más 0. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo, 18 años, 18 años de experiencia, perdón, de edad, 4 años de experiencia, 18 años, 4 años de experiencia, todo un gurú. 5 el evento y 0, ¿no? Considero, califica como 5 el evento y 0 significa que es de Ecuador. Entonces vamos a ver. Pero ya saben que esto no puede imprimir, entonces le podríamos poner directamente. ¿Sí, no? Al final. Entonces, ya. A ver el resultado. Me da 1. ¿Qué significa 1? Que sí asiste, ¿no? Sí asiste. 0 es no asiste. Entonces, de esta persona de 18 años, 4 de experiencia, con una calificación de 5 en los eventos, por ser eventos anteriores, qué sé yo, procedente de Ecuador, sí asiste. Vamos a probar otro. Por ejemplo, vamos a borrar estos y le digamos que tiene 27 años, tiene 13 años de experiencia, calificó con 3 y lógicamente es de, no, ¿de dónde es? Colombia. A ver si asiste o no. No asiste, no, me dio 0. Entonces el de Ecuador sí asiste, el de Colombia no asiste. Pongamos valores más lógicos. Pongámosle 47 años. Un evento con 8, por ejemplo. Y ha sido de Colombia sí mismo, ¿no? Vamos a ver. Ya, entonces en este caso sí asiste, ¿no? Y estos mismos datos le pongo a México, sería 0, 1, 2, 3. Vamos a ver qué pasa. Perdón. Miren, por los datos de entrenamiento, ¿no? Porque uno puede decir, claro, mayor edad, mayor experiencia, una buena calificación del curso, pero si es de Argentina, sí asiste. Oh, perdón, Colombia, no, mi estado Colombia. Pero en cambio, si es México, no asiste. Recuerden que esas respuestas están en función de los datos que tengo aquí, ¿no? O sea, considera todos los casos mexicanos y determina cuál es la tendencia, ¿no? A ver qué asiste o no asiste, ¿no? Entonces,
No diría, a ver, 47 años, aquí tengo medio parecido, 13 años de experiencia, más de experiencia, calificación de 8, es de México y no asiste, pero aquí me dice que Juan no asiste, está bien. Y coincide con esto, ¿no? Pero eso es para los datos de México, ojo, no se olviden de eso. En función de los datos que yo tengo, para México me da esas condiciones, ¿no? Porque uno diría, o sea, en términos normales, 48 años, 13 años de experiencia, una buena calificación del curso, y es mexicano, uno diría, sí debería asistir, ¿no? Pero no asiste, ¿sí? Entonces, si aumentaríamos más datos aquí, podríamos las cosas cambiar, ¿no? Tranquilamente. Ya. Ahora grafiquemos, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Vamos a graficar. Árbol. Cerrar esta ventanita para graficarle el árbol. Entonces, para eso, ya saben, lo único que teníamos que hacer era poner los conjuntos de datos que vamos a ver. Y punto export for Gravis como parámetro de tree. Oops. No, archivo y listo, ¿no? Y ahí vemos que tenemos un montón de variables. Ahora vamos a ver el uso de algunas de estas variables, ¿no? Ya vamos a ver. Pero punto ahí le cerramos, ¿no? Y este no es así, es con mayúscula. Ahí se me queda bien. El graph. Right. Pero antes. Vale, ¿no? Estoy pasando. PyDot Plus, perfecto. Punto graph. From dot. That's from dot. From dot. Punto dot. Eso me interesa y ahora sí le puedo poner graph. Alright. Eje. Y aquí le vamos a poner un nombre. Estoy dando un nombre al archivo, ¿no? Nada más. Y luego voy a coger la imagen para mostrar nada más, ¿no? Imagen. Me permite esperar. Punto imagen read. No está en el mismo directorio, entonces no hay ningún problema. Y árbol 00.png. Pues le leo el árbol y ahora sí le voy a mostrar en pantalla, ¿no? Punto. Variable imagen. Y a un tlt.show, no, eso ya hemos visto.
Estamos bien, datos, tree export radix, está bien, de tree, los datos, out file, none, perfecto, un graph, la variable donde vamos a poner el py.plus, clases, gráficos de todos, benditos datos, perfecto, luego lo escribimos y podríamos coger ese archivo, ¿no? Y visualizarlos con un editor gráfico, no hay ningún problema. Pero vamos a coger ese archivo que se genera, vamos a poner una variable, le hacemos la lectura, no hay ningún problema. Luego la mostramos, ¿no? Con imagen plot y listo. Ya está. Entonces salió este grafiquito, y ahora hay que entenderle este grafiquito, ¿no? Vamos a ver con los datos que tenemos acá. Ya. X0 es la variable edad, en este caso, ¿no es cierto? Es de la posición 0, entonces se refiere a edad. Luego nuevamente verifica nuevamente edad. Luego acá en el segundo nivel, X1 ya considera experiencia. Y entonces, y de acuerdo a eso ya genera las respuestas, ¿no? Entonces las dos variables que más considera en este caso no ha sido ni país ni calificación, sino más bien de acuerdo a los datos, eso sí, la edad y luego la experiencia, ¿no? Dice si la edad es menor o igual que 21, entonces me dice que no asiste, ¿no? 0 sería asiste, en el primer caso sería sí, no, ¿no? 3 no asiste. Vamos a ver, edades menores que 21 años, 21 años, 21 años de esta. Estoy bien, ahí me dice que sí asiste. A ver, ¿cómo lo interpretamos esto? Está al revés. A ver, ¿cómo era de interpretar esto? Díganme ustedes. Yo digo es menor de 21 años. Yo diría tú no, menor de 21 años. Y ahí le digo que 0 no se asiste, los asistentes 0 no asisten 3. Si voy acá, me dice que sí. Y me dice que sí. Aquí me dice que sí. A ver, ahí estamos 3, ¿no? Voy a marcarlos. ¿Cómo interpretamos esto? A ver. Todos los menores de 21 años sí asisten al evento. Ya, eso sería, ¿no es cierto? Y en este valor de aquí, ¿qué me diría? El primero debería decir no asiste y este sí asiste, ¿no? Y consideramos esto de aquí para lograr interpretar correctamente. Sí, sí, sí. Entonces, este 3 es el sí y este 0, es decir, aquí serían los que no asisten. Luego de eso, dice, si no son menores de 21 años, viene por acá, ¿no es cierto? Ahora hay otra condición, menor de 29 años. Entonces tenemos este de aquí. Vamos a ponerle este, menor de 29 años. Veámosle si este también le podemos poner. 29 años este también. Cambiémosle el color, ¿no? Este también.
este es 29 años y este de aquí. ¿Qué más diríamos? Dice menor que 29.5 años. Hay 12 ejemplos, ¿no? Entonces nosotros le podríamos considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y dónde están los 12? A ver. Entonces, esto hay que entenderlo bien, ¿no? Aquí me dice que ejemplos de esto cumplen 3, está muy claro. Aquí me dice que los 15 cumplen todas estas condiciones, pero no necesariamente cumplen los menor de 21 años, ¿no? Se refiere esto de los ejemplos, no se refiere a esta condición, sino más bien que basado en los hechos de que cumpla una condición para que asista o no al evento, entonces lo suma los valores que tiene acá, ¿no? 6 y 6. Entonces ahí si consideramos esto, vamos a ver que funciona, ¿no? Sino que literalmente no podemos asumir esto. Porque si no podríamos decir, a ver, en el primer caso, si tiene menor de 21 años, ya hemos visto que eran apenas 3, aquí deberíamos decir 3, no. Esta regla es como quien dice, se aplica a los 15, a todos, ¿no? A todos los casos o los ejemplos que tengo yo. Y luego de eso, me dice, de los 15, 8 no asisten, 7 se asisten, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, y ahí estamos bien, ¿no? 7 sí asisten, 8 no asisten, y ahí sí podemos contar el no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues ahí estamos claros. Y de ellos me dice que, ahora sí, considerando alguna condición de 21 años, 3 asisten y 0 no asisten, ¿no? Luego en el otro caso debería ser menor o igual que 29.5 años. Y uno diría, bueno, esa es la condición. No. Esta regla lo vamos a aplicar para 12 ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál de los 12 ejemplos le aplicamos y me dice que 8 no asisten, 4 sí asisten, ¿no? Y ahí vamos a ver la condición, 6-0, que se asiste, y luego la otra condición que se aplica y es utilizando los años de experiencia para determinar que se aplica 6, o sea, suma las dos reglas, ¿no? Bueno, viene desde acá y comienza a generar los resultados que estamos viendo, ¿no? Al final vamos a obtener el árbol de decisión adecuado. Recuerden que esto es un árbol de decisión binario, ¿no? No hay ningún problema. A ver, para que entiendan mejor esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner en esta parte del árbol, poner un nuevo atributo, choose name, eso, el nombre de la característica, ¿no? Entonces aquí sería característica, sí, ya. Le vamos a ejecutar nuevamente mi arbolito. Ya tengo acá. Y le maximizo, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de que me aparezca como arreglo, en este caso X0, X1, lo que sea, más bien me aparece la característica sobre la cual yo voy a trabajar, y eso es mucho más fácil para hacer la interpretación de estos valores, ¿no? De igual manera, yo tengo otra serie de características que podría aplicarlo para mejorar el gráfico y que se entienda mejor el gráfico, ¿no? Eso es importante. A ver, ¿cómo hago eso? Es bastante simple. Como ustedes ven, es mucho más fácil así. Lo único que tengo
que hacer es, vamos a ver, borrar esto, irme al... A ver, yo tengo aquí una clase, aquí me voy a copiar este, no, este está hecho aquí mismo, entonces no hay ningún problema, ya lo hicimos. Simplemente me voy a ver control C. Y siempre me da esto, ¿no? De la librería principal, Scarlett, y ahí sí le voy a ver. Y aquí me da, ¿no? Ahí está todos los parámetros que yo puedo utilizar. Lógicamente ustedes no se van a acordar todos, pero como existe la ayuda, ahí está la ayuda, ¿no? Future name, none, class name, bien, puedo poner la clase, el valor de input es todo eso, ¿no? Si está rotado, o sea, el árbol me saldría de otra manera, ¿no? No horizontal, sino vertical, redondeado, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas. Y lógicamente aquí cada uno de los parámetros, en el caso de que ustedes necesiten ayuda o mejorar la presentación del árbol, ¿no? Y eso lo hacemos para todas las instrucciones, ¿no? Ya. Listo. A ver, una consulta. Estos datos que ustedes leyeron de acá, vamos a ver aquí. Lo leyeron sin problemas, ¿no? O lo leyeron, tuvieron algún problema. ¿Alguien tuvo problemas en la lectura? En el Júpiter no. Y en ¿cómo se llama este? El Visual Studio Code, ¿tuvieron problemas? A mí me salía que me faltaba instalar paquetes, Inge, como Panda. Claro, lógicamente. Eso. Ya, perfecto. La idea es, no, o sea, siempre recomiendan no mezclar. O sea, yo tengo, como les decía, el Jupyter o el Anaconda y luego tengo el Visual Studio Code. A veces las instalaciones hay que hacer para cada uno, ¿no? Para no mezclar, porque recuerden, el Anaconda trabaja con la 8.5, en cambio el Jupyter está trabajando con la 9.5, ¿no? Entonces, si ustedes trabajaran con la misma versión, no habría problema en este caso, ¿no? Pero hay que trabajar siempre con la más actual y luego actualizando, ¿no? Ya. Listo. Entonces, estamos bien. A ver. Esto es lo que estamos viendo, las características, chéverazo. Ya. Y ahora sí, vamos a un árbol de decisión. Vamos a ver. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo mucho más grande sobre enfermedades cardíacas. Es interesante estos. Se utilizan bajo. Y eso lo tengo aquí. ¿Cómo si es eso? Así. Me voy a salir de ahí porque me está dando un problemita. Ya. A ver. Vamos a trabajar con estos datos. Sí. Seguimos con los árboles de decisión. Pero ahora vamos a utilizar este archivito, ¿no? Vamos a poner
Yes. Entonces se refiere a enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Dice, son la causa número 1 de muerte, se estima tratar 17.9 millones al año. Ustedes ven lo que representa el 31 total de las muertes en todo el mundo. Bueno, la insuficiencia cardíaca es un evento común causado por las enfermedades cardiovasculares y este conjunto de datos contiene 12 características, ¿no? Ahora ya tenemos más características, ¿no? Que se pueden utilizar para predecir la mortalidad por insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En este caso vamos a ver si una persona se murió o no durante el tratamiento, ¿no? O sea, cuando una persona se detecta este tipo de enfermedad, normalmente se somete a un tratamiento. Unas personas siguen viviendo luego del tratamiento, otras mueren durante el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que nos interesa saber es hacer un modelo de predicción para ver si una persona, bajo ciertas condiciones, va a sobrevivir al tratamiento o no va a sobrevivir al tratamiento, ¿no? Me pedían este conjunto de datos que haga la citación correspondiente y la citación correspondiente. Giuseppe Chico, Giuseppe Human, Machine Learning puede predecir si los pacientes sobreviven con fallas cardíacas, ¿no? A través de ciertos elementos, en este caso. Este es en 2020. Siempre piden eso, ¿no? Y a veces hay que hacer por derechos de autor la citación de donde cogí los datos. A ver. Vamos a darles el archivito. A ver, pongámosles ahí el archivo. Déjenme ver dónde está. Aquí está este. Entonces, dataset de registros clínicos de fallas del corazón, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Y lo que interesa ahora es los atributos, ¿no? Vamos a ver esto, vamos a ver. No me copia bien esto. Anemia, edad, creatina. ¿Qué son las variables que tengo, no? Presión alta, conteo de plaquetas, serum, sexo, si es fumador o no, hora, periodo de seguimiento, 100 días, ya como fecha, no más bien. Y el evento de muerte, ¿no? Si el paciente falleció durante el periodo de seguimiento. Es de tipo booleano. Ustedes ya tienen el archivito. Sí. Entonces aquí tenemos esa lista de variables, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 12? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y lógicamente el evento de muerte, ¿no? Un deceso en este caso durante el periodo de seguimiento, ¿no? Lógicamente producto de los problemas cardíacos que ha tenido esta persona, ¿no?
Aquí mencionamos que vamos a construir un modelo para predecir si un paciente podría fallecer durante el periodo de seguimiento, ¿no? De este proceso. Es el tratamiento y a ver qué pasa en función de los valores de cada una de estas variables. Vamos a emplear el árbol el clasificador, en este caso, de árbol de decisión, no hay ningún problema, pero en dos partes, ¿no? En uno optimizado y en el otro sin optimizar, para que vean las diferencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de optimización de un algoritmo, necesitamos determinar cuál es lo que se llama el nivel de precisión, ¿no? Exactitud que tiene ese algoritmo, y eso me demuestra el grado que está optimizado o sin optimizar, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Haré algunas cuestiones, 4 son, para que quede simpático, ¿no? Es como es hacer el proceso de minería, ¿no? Ya. Entonces, para implementar el árbol de decisión, pasaremos por las siguientes dos fases. La una es fase de construcción y una fase operativa, ¿no? En la fase de construcción vamos a procesar previamente el conjunto de datos, o sea, hacer un preprocesamiento, ¿no? Sería más fácilmente, no sería procesar, sino un preprocesamiento. Entonces siempre hay que determinar si no hay datos faltantes, si los datos son reales, o sea, si de pronto hay datos anómalos que vamos a ver en este ejercicio y que de pronto nos tocaría cambiar, ¿no? Para que el modelo se realice de mejor manera. Luego vamos a dividir este conjunto de datos, como tenemos 299 registros en datos de entrenamiento y datos de prueba, sí, que es importante. Y luego vamos a entrenar el clasificador, ¿no? Con este conjunto de datos. O sea, ya el modelo está definido, que es Decision Tree Classifier, no optimizado y luego optimizado. Luego pasaríamos a la fase operativa, que es realizar las predicciones para ver qué tan eficiente es. Vamos a generar la matriz de confusión para ver cuán exacto, preciso y lógicamente calcularemos la precisión del modelo, ¿no? Y eso nos diría, a ver, ¿este modelo está bien o deberíamos seleccionar otro modelo, qué sé yo, de clasificación, regresión lineal, regresión logística, le podríamos poner clasificación también uno de un clúster, qué sé yo, ¿no? Eso vamos a averiguar ahora. Entonces, lo primerito son las librerías. Entonces, vamos a importar las librerías. Ya. Las de siempre, ¿no? Luego, tantas. Ya. Esas son las librerías que necesito. Ya, me ejecuto, no hubo ningún problema. Vamos a cargar los datos.
canvas.read y el nombre del archivo, ¿no es cierto? Entonces ese le tengo en data slash y el nombre lo tengo acá arriba. A ver, ¿dónde estaba? Este es lo que... Y lo voy a copiar aquí. Ya, tengo algún problemita. A ver, ¿dónde está? Ah, dataset, pues toma. Dataset. Funcionó, ¿no? Y luego de eso lo debería verificar el tamaño del archivo, ¿no? Shape. Dice que son 299 registros y 13 atributos, ¿no? De los cuales 12 son variables independientes y una es la variable dependiente, que en este caso sería si se murió o no. ¿Sí? Podría ver el nombre de las columnas. Estoy viendo todas las